Sí. Bueno, en estos actos quizás sobran las presentaciones, pero me parece que desde luego no sobran los agradecimientos. No sé si pensar es agradecer, si denken es danken. Yo desde luego quiero mostrarme aquí muy agradecido, aunque pienso muy poco. Y muy agradecido por esta invitación. Para mí es un verdadero honor que mis alumnos, que nuestros alumnos me hayan invitado a un acto como este. A un acto, sinceramente, para el que no sé si estoy a la altura. Para el que no sé si estoy a la altura de lo que a mí me parece, le puedo decir ya, un acontecimiento. Muchas gracias, de verdad. Igualmente al público por su asistencia. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Yo aquí no voy a hablar del texto de Kant, que es ilustración, como ha dicho ya la moderadora. Tampoco voy a hablar del relato de la ilustración, ni tampoco del relato de la ilustración. Eso, si queréis, podemos hacerlo luego. Yo voy a plantear lo siguiente. ¿De qué manera se articula? ¿De qué manera se articula en lo que Kant llama ilustración, en el estricto sentido de la definición kantiana de ilustración? Ilustración es la salida del autoculpable minoría de edad. Minoría de edad es la incapacidad de servirse del entendimiento sin la guía del otro. ¿De qué manera se articula en esto de la ilustración, entendido kantianamente, pensamiento y acción? ¿De qué manera se articula eso de ilustración con decisión? ¿De qué manera? Porque quizá a lo mejor lo único que promete la ilustración es la decisión, nada más. Porque quizá la ilustración nos promete un mundo mejor. ¿Acaso en el dominio de la naturaleza a través de la técnica llegaremos a ser libres? Pero ese sueño se ha convertido, ¿verdad?, en una pesadilla donde los hombres dominan a otros hombres. Quizá ese nunca ha sido la promesa de la ilustración, tal como Kant entiende. Quizá únicamente lo único que Kant nos ha prometido es decisión. Decisión. Por otra parte, ¿qué tipo de juicio? ¿Qué tipo de juicio? Es un juicio ilustrado sobre la historia. ¿Qué tipo de juicio es un juicio ilustrado sobre la historia? Quizá es un juicio más allá de las teleologías, de las visiones metafísicas de la historia, más allá de una mirada de fin de mundo sobre la historia, que rescata en la historia la singularidad de la dignidad humana. La singularidad de la dignidad humana. Claro, o sea, yo en principio lo que quiero hacer es hablar un poco de la cuestión pensamiento y acción, cómo se articula eso de pensamiento y la acción, que ha de llevarnos a plantear la cuestión en el asunto de la ilustración. Y luego quería hablar del juicio, de qué tipo de juicio es esto es intolerable. ¿Qué tipo de juicio es este es intolerable? Y a mí me parece que el modo de analizar un juicio como esto es intolerable es tomar como modelo de ese juicio lo que Kant llama el juicio de gusto. Quizás es un juicio de disgusto más que de gusto, pero vamos a intentar hacer algo. A ver si me da tiempo a contar algo de lo que quiero contar. O sea, lo veo muy difícil, si no lo dejamos para el debate. En primer lugar, todo esto que estoy contando además se enmarca en una obsesión que tengo ya desde hace años por el problema de la relación pensamiento y acción, por el problema de la diferencia y relación entre filosofía y política, entre, si queréis, como acabo de decir, pensamiento y acción. Bueno, esta cuestión se ha ido definiendo, precisando, complicando, intensificando, desplazando también en mis lecturas de varios pensadores, fundamentalmente de dos, Arendt y Foucault, aunque Platón está últimamente muy metido en todo esto. Es de Foucault, como ha dicho nuestra moderadora, de quien os quiero hablar. Y os quiero hablar de Foucault porque me parece que Foucault, ese que se ha llamado el último Foucault, a mí me gusta decir mejor el Foucault final, el Foucault de los cursos de los años 82, 83, 84, el Foucault supuestamente volcado en la ética y olvidado de la política, y digo supuestamente, ha pensado con extraordinaria finura y claridad eso que hace un momento he llamado diferencia, relación, filosofía y política. Pensar y actuar.
ha pensado con extraordinaria hondura lo que él llama la función de ciudadanía de una filosofía, atención, que no es en absoluto política. Que no es en absoluto política. Bueno, pues me parece que un buen texto para introducirnos en esta cuestión es el fragmento de una entrevista que realiza François Hoval, amigo de Foucault, a Foucault en mayo de 1984 y que lleva por título Le souci de la vérité, el cuidado de la verdad. Se ha traducido por ahí el interés por la verdad. En fin. En este fragmento Foucault habla de lo que él llama la función del intelectual. Lo que voy a hacer básicamente en la primera parte de mi intervención es simplemente analizar este texto. No voy a hacer otra cosa. Analizar este texto. El texto es el siguiente. François Hoval espera de Foucault una respuesta. Espera de Foucault una respuesta a una pregunta que él le va a hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que querer? François Hoval espera del intelectual esta respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que querer? Y el intelectual, el Foucault se reconoce intelectual, dice lo siguiente. El papel de un intelectual no consiste en decir a los demás lo que han de hacer. ¿Con qué derecho lo haría? Acordémonos de todas las profecías, promesas, mandatos imperativos y programas que los intelectuales han podido formular en el curso de los 2 últimos siglos, cuyos efectos se han visto ahora. El trabajo de un intelectual no es modelar la voluntad política de los otros, es, por el análisis que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las evidencias y los postulados, sacudir los hábitos, las maneras de actuar y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, recobrar las medidas de las reglas y las instituciones y, a partir de esta reproblematización, donde el intelectual desempeña su oficio específico, participar en la formación de una voluntad política, donde ha de desempeñar su papel de ciudadano. Bien, el texto está claro, ¿no? La función del intelectual no es decir a los demás lo que han de hacer, decirles dónde está su verdad y cómo encontrarla. La función del intelectual no es esa pastoral de un conducir a los otros. Por cierto, lo que caracteriza el estado de minoría de edad en Kant es justamente que en él se trata de un no hacer uso del entendimiento sin la guía del otro. Sin la guía del otro. Y Kant utiliza justamente el término laico, lo ha recordado Foucault, ¿no? Que tiene un sentido religioso, históricamente definido. Hay algo de irrisorio, dice Foucault, pero también de peligroso, añadimos nosotros, en el discurso filosófico, cuando pretende decirle a los otros dónde está su verdad y cómo encontrarla. La función del intelectual, lo acabamos de decir, no es modelar la voluntad política de los otros, decidir y hablar en nombre de los otros, no es tomar su lugar, en lugar de procurar el pronunciamiento en común de cada cual. No me resisto a citar un texto, a recordaros un texto de Hannah en el comienzo de la condición humana. En ese momento, en un determinado momento, Hannah dice: este libro no ofrece respuestas, plantea problemas. Dichas respuestas se dan a diario y son materia de política práctica, sujeta al acuerdo de muchos. Nunca consisten en consideraciones teóricas o en la opinión de una sola persona. Foucault nos ha enseñado, decía Deleuze, la indignidad de hablar en nombre del otro. Que el lugar de la indignidad es el de ocupar el lugar de cualquier otro, por considerarse llevando en sí el mundo entero. Esta es la definición que da Kant de egoísmo en la antropología con respecto al problema. Por cierto, en esa actitud en la que uno se considera llevando el mundo entero, lo que domina es lo que Foucault llama polémica frente a la discusión. ¿Y de qué se trata en la polémica? Bueno, pues el polemista, dice Foucault, es el que considera al interlocutor como un adversario al que hay que vencer. Uno se enfrenta al otro cargado de razones y de lo que se trata es de aniquilarlo, bajo la presuposición, ¿verdad?, de que uno está en la posesión de la verdad. La discusión es otra cosa, que si queréis luego hablamos, pero es que ahora mismo no, prefiero no tocar eso. Es este principio
de dignidad, vamos a decirlo así. El de no hablar y actuar por los otros. El de no hablar y actuar por los otros. El que hizo posible, lo que hizo posible el grupo de información de prisiones. Fijaros lo que dice Foucault en una entrevista que se ha titulado justamente Yo percibo lo intolerable. Nosotros querríamos literalmente dar la palabra a los detenidos. No se trata entonces de hablar por los detenidos, sino de darle la palabra, de tal manera que ellos, por sí mismos y en común, en mayoría de edad crítica, organicen sus acciones y sus discursos. Le hacen otra pregunta en esa entrevista. ¿Cuál es su opinión personal sobre el problema que crea la existencia de las prisiones? Y Foucault responde lo siguiente: no tengo opinión. Magnífico. No tengo opinión. Estoy aquí para recoger documentos, difundirlos y eventualmente provocarlos. Simplemente percibo lo intolerable. Simplemente percibo lo intolerable. O sea que el intelectual no actúa y dice por los otros, percibe simplemente lo intolerable. Percibe y hace percibir en la sacudida de la crítica lo intolerable. Percibe y hace percibir lo que no se percibe, pero no porque esté oculto detrás, debajo o más allá, sino simplemente por hábito, por hábito. Eichmann no podía percibir lo intolerable, el mal intolerable, era un absoluto insensible moral, pero no porque fuera un ser extraordinariamente malvado o hubiera desarrollado una patología extraña. Simplemente Eichmann operaba a partir de clichés, no pensaba, se caracterizaba por su absoluta capacidad para pensar. El mal de Eichmann era el mal de la banalidad. Bueno, pues muchos años después de esta entrevista que acabo de citar, en el año 83, en el curso que acaba de salir, que acaban de editar hace poco, el gobierno de sí y de los otros, Foucault retomará este mismo asunto. Retomará este mismo asunto. Fijaos lo que dice allí Foucault, en el marco de un análisis de las relaciones filosofía y política en la antigüedad. La filosofía, dice Foucault, no tiene que decir lo que hay que hacer en política. La filosofía no es una instancia de decisión. Filosofía no es una instancia de decisión. Y claro, ¿con qué derecho la filosofía podría decidir por nosotros? ¿A partir de qué saber? ¿A partir de qué intuición privilegiada? ¿Intuición que acaso estaría al alcance de un ser excepcional? Ya sabéis lo que piensa Platón de los seres excepcionales. Les recibiríamos en nuestra ciudad, les coronaremos con flores, les ungiremos de aceite, pero les diremos que se vayan a otro sitio, porque en nuestra ciudad, que se rige por la razón común, no hay sitio para seres excepcionales. Claro, ¿con qué derecho la filosofía podría decidir por nosotros? Podemos decir que, bajo condiciones de finitud, y esa, a partir de la finitud, es en el espacio de la finitud en el que Foucault piensa y actúa, el juicio político, el juicio histórico-político, no puede estar regido por mandatos, por proposiciones morales, por códigos de conducta o definiciones de lo que está bien o de lo que está mal. Que acaso solo al intelectual estarían reservados, pudiendo y debiendo, a partir del acceso de ese saber, a ese saber privilegiado, ejercer una función pastoral. El juicio político sobre lo singular es sin conceptos, bajo condiciones de finitud. Y no tenemos derecho a esperar de la actividad de pensar ningún mandato, ningún imperativo, ningún concepto que haya de regir en nuestros juicios políticos. Voy a citar un segundo un texto de Hannah Arendt, en El pensar y las reflexiones morales, la página 117. Fijaos lo que dice Hannah Arendt. Si Kant está en lo cierto y la facultad del pensamiento siente una natural aversión a aceptar sus propios resultados como sólidos axiomas, entonces no podemos esperar de la actividad de pensar ningún mandato o proposición moral, ningún código de conducta, y menos aún una nueva y dogmática definición de lo que está bien y de lo que está mal. Un poco más adelante plantea la siguiente cuestión. De ahí la pregunta inevitable. ¿Cómo puede derivarse alguna cosa relevante para el mundo en que vivimos de una empresa sin resultados? ¿Qué efectos puede tener el pensamiento, digamos, sobre la acción
si el pensamiento no es productivo o constructivo. ¿O qué tipo sí? Exactamente. En un debate entre Hans Jonas y Arendt, celebrado en la Universidad de Nueva York en 1972, con motivo de un congreso sobre la obra de Arendt, Jonas defendió que la actividad política, en tanto tarea que hace del mundo un hogar digno para el hombre, ha de apelar necesariamente a algún concepto de bien, relacionado con nuestra concepción de lo que es el hombre. A esto, Hannah Arendt va a responder lo siguiente: si nuestro futuro dependiera de lo que usted afirma, esto es, de que lográramos un valor último, que desde lo alto decidiera por nosotros, y entonces la cuestión sería, naturalmente, ¿quién reconocería este absoluto? El intelectual. ¿No? ¿Quién reconoce? El intelectual absoluto. ¿No? ¿Y cuáles serían las reglas para reconocerlo? Yo sería totalmente pesimista. Si nuestro futuro dependiera de lo que esté haciendo, de que lográramos un valor último, yo sería totalmente pesimista. Si este es el caso, estamos perdidos, porque esto realmente exige la aparición de un nuevo Dios. Es esta misma idea, a saber, que bajo condiciones de finitud, la acción y el juicio político que ella implica no puede estar regido por ningún valor positivo último, lo que se apunta en el fragmento que estamos justamente analizando. ¿Con qué derecho el intelectual, dice Foucault, puede decir a los demás lo que han de hacer? ¿Desde qué posición privilegiada puede erigirse en representante de la humanidad? Acordémonos, dice Foucault, de todas las profecías, promesas, mandatos, imperativos y programas que los intelectuales han podido formular en el curso de los últimos siglos. Me parece que las lecciones del curso de 1983 nos dan las claves para entender, en el texto que estamos analizando, lo que Foucault llama la función de ciudadanía de la filosofía. Que no es, lo estamos viendo ya, manipular voluntades. Y aquí entraría el problema de la retórica. Sino un contribuir, dice Foucault, a la formación de una voluntad, a la formación de una voluntad política. Vamos, lo que hacía Sócrates. O sea, lo que hacía Sócrates justamente. Sócrates no ejercía sobre los otros una función pastoral, justamente esa que quería ejercer Alcibiades en relación con los otros. Sócrates procuraba las condiciones para que cada cual desde sí mismo hiciera sus propios conocimientos. Y ello, es decir, se trata de una función de ciudadanía, pero ello ejerciendo, y esto es decisivo, su función específica. Su función específicamente filosófica, no política. Su función específica, en su campo específico, porque la filosofía tiene su campo específico. Lo cual no quiere decir que la filosofía no pueda ser interdisciplinar, por supuesto. Esto lo vamos a ver ahora enseguida. Que la decisión no puede ser reducida a pensamiento, a un pensamiento positivo, constructivo, que sería fundamento de la acción política, es la preocupación que articula las relaciones entre filosofía y política en el curso del 83 del Colegio de Francia. Michel Foucault hace allí la genealogía de lo que él llama una relación necesaria, fundamental, que es constituyente de la filosofía y de la práctica política occidental. Una relación que se daría sobre un fondo de heterogeneidad fundamental. Dicha relación es el eje que articula el curso. En esa medida, y esto es importante, la cuestión de ese curso no es, tras la investigación de la relación de sí consigo llevada a cabo en el año 82, ahora llega la relación con los otros. Ahora toca explorar la relación con los otros. Frente a esto, se investiga más bien un rasgo general. Frédéric Duroc ya hablaba de un rasgo medio histórico de las relaciones entre filosofía y política y el modo en que en ellas se articula el sí mismo y los demás. El discurso filosófico, dice Foucault en el curso, no dice lo verdadero de la acción política, pero él ha de existir como decir verdadero en una cierta relación con la política. La filosofía no ha de decir la verdad sobre la política, pero ha de ejercer un discurso verdadero, libre y público, en una cierta relación política, en un cierto vis a vis con la política. Ello significa que el asunto es hacer jugar en el campo político autónomo el choque, la diferencia de la palabra filosófica y con ello contribuir a la formación de una voluntad política. ¿Y todo ello de qué manera? Pues todo ello como problematización.
La filosofía, señala Foucault, en Polémica, Política y Problematizaciones, no es política, pero plantea problemas a la política. Y bien, ¿qué quiere decir problematización? Bueno, Foucault da una definición de problematización en Cuidado de la Verdad, que es más o menos así. Problematización no quiere decir creación ideal de un objeto que no existiría, ni tampoco representación de un objeto que preexiste. Es el conjunto de las prácticas discursivas y no discursivas lo que hace entrar a algo en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento. O sea, debería decir ahora qué es esto de problematización y explicar mínimamente. Pero para empezar, voy a dar un mínimo apunte para que no nos perdamos. En primer lugar, Foucault considera que el acto específico del pensamiento no es la búsqueda de soluciones, sino el planteamiento de problemas. Por cierto, Deleuze ha considerado que es propio de un prejuicio infantil considerar, aceptar problemas datos y no problematizar. Y justamente quizá en el problematizar se cifraría en Deleuze la ilustración, la mayoría de quizá. Lo específico del pensamiento es la problematización. Pero es interesante reparar en que la problematización no es creación ideal. No es creación ideal de un objeto que no existiría. La problematización no pone en juego las formas de un pensamiento originario o divino. No es creación de ser, apenas creación de marcos de sentido. Espacios de interpretación, de juego y combate con la verdad, donde algo se muestra y aparece como problema. Como problema. Lo que el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas abre es justamente un espacio donde algo ya dado, Foucault habla de un conjunto de dificultades, no de determinaciones, se abre como problema. Pero la problematización, y esto es muy interesante, es una respuesta original a estas dificultades. Tiene que haber esas dificultades que tienen que ver con relaciones económicas, sociales, etcétera, etcétera, cumplen un papel de incitación, dice, de incitación, no de determinación. El pensamiento no es un efecto superestructural de esas determinaciones, no es un mero efecto de superficie, es una respuesta original. ¿Y cómo responde el pensamiento a esas dificultades? Con un problema, abriendo un marco de problematización, abriendo ese marco en que algo se ofrece justamente como problema y se muestra intolerable. Claro, a través de la problematización, la filosofía ejerce, como acabo de decir, su función de ciudadanía, que no es otra que la de un contribuir a la formación de una voluntad política, a la constitución de una comunidad de acción. Dice Foucault, que no preexiste a la problematización. Pero ello, insisto, ejerciendo su función específica, en su dominio específico, función que no es otra que la de la problematización, sacudir los hábitos, las maneras de hacer, las familiares admitidas, campo específico, que no es otro que nuestro mundo, lo que Foucault llama el mundo en que vivimos, el mundo entendido como un sistema de actualidad, como un sistema concreto de pertenencia, como un espacio de concreción originaria. Esto es lo concreto en el sentido hegeliano, ¿no? Lo que crece conjuntamente. Muy importante no en el sentido cosmológico, sino en el sentido existencial. Como espacio de facticidad de un sujeto que es, y a la par, actúa en un mundo. Claro, en el tiempo de la muerte de Dios, en que la filosofía como empresa de totalización ya no puede tener cabida, como esa tarea que había de decir lo que era la vida, la muerte, la sexualidad, si Dios existía o no, se define el presente como el campo específico, general, pero concreto, de una actividad unitaria y autónoma. Se reivindica en esa medida una figura general, aunque concreta, de la filosofía, no dependiente de las ciencias. No se trata entonces de esa actividad filosófica, cita Foucault, que se produce en distintos terrenos que están como separados unos de otros. Esa actividad que se conjuga necesariamente en plural y que se generaría en el campo de las matemáticas, de la lingüística, de la filosofía. En suma, no se trata ni de filosofía perennis ni de filosofía de... Se trata de una filosofía general, pero concreta, que tiene un objeto que es el presente. Rapidísimamente os leo un texto de Foucault responde a Sartre. Un texto, por cierto, que está mal traducido. Dicen,
Usted me preguntaba hace un minuto cómo y en qué había cambiado la filosofía. Pues bien, posiblemente se podría decir lo siguiente. La filosofía desde Hegel hasta Sartre, por lo menos, ha sido esencialmente una empresa de totalización. Totalización que, si no se quiere hacer extensiva al mundo y al saber, sí debe ser admitida en lo que se refiere a la experiencia humana. Yo diría posiblemente que si existe hoy una actividad filosófica autónoma, si puede haber una actividad, y dicen aquí, interior a las matemáticas, no, exterior a las matemáticas, a la lingüística, a la etología o a la economía política, si existe una filosofía libre de todos esos terrenos, pero sin ser filosofía perennis, se la podría definir del siguiente modo. Una actividad de diagnóstico, diagnosticar el presente, decir qué es el presente, señalar en qué sentido nuestro presente es absolutamente diferente de todo lo que no es, es decir, de nuestro pasado. Tal puede ser la tarea que hoy ya ha sido asignada a la filosofía. El presente es el objeto específico de la filosofía. ¿Y cuál es el principio de una problematización del presente? Porque esta problematización del presente arraiga en un principio. Pues de ese principio habla Foucault en Crítica e Ilustración, que es la crítica. En ese texto, al comienzo de ese texto, Foucault habla de un principio de unidad y autonomía de la crítica. Y allí se refiere a un imperativo de la crítica más general que el de excluir errores en el conocimiento, más general que el de una exigencia de utilidad. ¿Y qué imperativo es ese? Pues es un imperativo moral. Ese imperativo es un imperativo moral. Hay algo en la crítica, dice Foucault, que tiene parentesco con la virtud. Foucault, en varios textos, a partir del año 78, va a hablar de moralidad de la crítica, va a hablar de su moral teórica, como en el texto de Es imposible subirse, etcétera, etcétera. Y va a defender hasta cosas tan raras para los Foucaultianos como es la dignidad humana, la dignidad humana y los derechos del hombre, por cierto. No voy a leer ahora el texto de qué es la crítica. Claro, ahora tengo que hablar del juicio yo percibo. Esto es inevitable, ¿no? Hemos dicho hasta ahora que la problematización del presente se torna evidente, digamos, lo que no se ve. Se torna evidente lo intolerable. Yo percibo lo intolerable, dice Foucault. Pero ¿qué tipo de juicio es yo percibo lo intolerable? Bueno, tendría que contaros en primer lugar que es un enunciado crítico-político que tiene efectos sobre lo real, que abre espacios para la acción, pero lo voy a dejar, si queréis luego en el debate. Esto es intolerable, es en primer lugar un juicio que se refiere a la singularidad de una situación presente. Podríamos tomar el juicio estético kantiano, como acabo de decir, como modelo de este juicio crítico-político. Esto es intolerable, no expresa un modo de ser de las cosas, no decimos esto es una casa, expresa más bien un modo de sentirlas. Esto es intolerable, esto es inaguantable, esto es intolerable, alude a una percepción a flor de piel. Expresa una percepción que es inmediatamente un sentimiento, no es una percepción teórica cognoscitiva. Digamos que es una percepción moral, pero una percepción moral peculiar del mal intolerable, pues no está mediada por concepto positivo de bien alguno. Vemos que se trata de un juicio que no se refiere al objeto, sino al sujeto, al sentimiento que una representación provoca en el sujeto que dice esto es intolerable. Ahora bien, este sentimiento no es algo ensimismado, puramente subjetivo, y tiene una pretensión de universalidad. Esto es intolerable convoca un sensus communis, un sentir común. En esa medida, el yo al que remite la percepción del intolerable convoca una comunidad, digamos una instancia universal, donde ya no se trata de yo, de tú o de él, mucho menos de un ello, sino de un cualquiera. Esto es intolerable, convoca un sentimiento que cualquiera podría tener. Por otra parte, esto es intolerable es un juicio desinteresado. El que pronuncia lo hace, lo dice Foucault en sus textos sobre la parresía, por deber y en un espacio de riesgo para su propia vida. Esto es intolerable, es el juicio que pronuncia el parresiastés. La parresía, dice Foucault, en un curso celebrado en Berkeley en el 83, está vinculada
al valor frente al peligro. Requiere el valor de decir la verdad a pesar de un cierto peligro. Y en su forma extrema, decir la verdad tiene lugar en el juego de la vida y de la muerte. No puede incidir con conceptos positivos sobre el pensamiento, ¿no? O sea, ¿cómo se relaciona este juicio? ¿Cómo se relaciona lo que vamos a plantear ahora ya es la cuestión fundamental, ¿no? ¿Cómo se relaciona este juicio con el pensar? ¿Cómo se relaciona un juicio del tipo esto es intolerable con el pensar? Bueno, estamos viendo que no puede incidir con conceptos positivos, pues tal como hemos visto, el pensar no es constructivo, sino problematizante. Bueno, la respuesta ya ha sido anticipada. Lo que hace el pensar crítico es liberar al juicio para una percepción de lo singular como singular, no mediada por conceptos previos que arruinen su singularidad, no mediada por hábitos, por clichés. El pensar libera para una percepción de lo intolerable, para la inmediatez de un sentir que convoca a una acción común. André Glucksmann ha señalado que tal vez exista la posibilidad de elaborar empeños, compromisos morales, no partiendo de una idea positiva del bien como valor universal y eterno, sino partiendo de una percepción, de una evidencia de lo intolerable. Se trata, dice Glucksmann, de una evidencia negativa que remite a una suerte, cito, de negativo antropológico y habilita lo que Glucksmann llama un humanismo negativo. Voy a leeros el texto de Glucksmann. La práctica de Foucault atestigua esta posibilidad, de la cual falta elaborarla aún el fondo intelectual. El humanismo negativo, el compromiso partiendo de evidencias negativas, se encuentra inscrito en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793. Allí se dice que la noción de los derechos del hombre solo se comprende en función del recuerdo reciente del despotismo. Es la consideración del despotismo lo que fundamenta la necesidad de afirmar los derechos del hombre. Es la inhumanidad lo que funda los derechos del hombre como una barrera opuesta a esa inhumanidad, y no una idea, en definitiva, universal y eterna del hombre. Para fundar derechos del hombre, puede uno prescindir de una idea del hombre. Basta con tener presente el recuerdo del despotismo. Bien, tal evidencia negativa, que acaece como experiencia de la dominación, se abre en el espacio de la finitud, se abre en el espacio de la muerte de Dios. Es bajo la condición de la muerte de Dios que puede emerger lo absolutamente intolerable. Es en nombre de Dios, por contra, y de su plan divino de progreso, que se puede llegar a tolerar cualquier cosa. No es verdad que muerto Dios todo está permitido, cualquier cosa puede hacerse, es justamente lo contrario. Ahí donde ha muerto Dios emerge lo que no puede ser justificado, reducido a causalidad, a perspectiva universal. Emerge el mal intolerable, irreductible. Emerge lo que no se deja reducir a una perspectiva de conjunto. En ese sentido, una concepción teleológica de la historia que ponga en juego la categoría de progreso puede suponer la ruina de la dignidad humana. Hannah Arendt, en sus conferencias sobre filosofía política Kant, afirma lo siguiente: la idea misma de progreso contradice la noción kantiana de dignidad humana. Es contrario a la dignidad humana creer en el progreso. El progreso significa que la historia nunca tiene final. El final de la historia está en el infinito. Y es que en la medida en que nos rijamos por la idea de un progreso de la humanidad y subordinemos de este modo lo particular al universal, el curso de la historia, renunciaremos a la dignidad que procede de juzgar lo particular en sí mismo, independientemente de su relación con la historia universal de la humanidad. Frente al que porta una mirada de fin de mundo, el genealogista Foucaultiano, sensible a las diferencias, rescata episodios únicos del olvido de la historia, salvando de este modo una parte de la dignidad humana que, de lo contrario, sería negado a todos aquellos que participan en causas perdidas. Se trata, esto lo cuenta muy bien Ronald Weiner, se trata de rescatar esos momentos milagrosos, imprevisibles y libres, incluso si estos momentos están condenados al fracaso. Weiner habla de la resistencia del gueto de Varsovia. Ninguno de nosotros quedará con vida. No estamos luchando por salvar nuestras vidas, sino por la dignidad humana. Pues bien, Foucault hacía permanecer la dignidad en la historia. En Es inútil sublevarse, escribe lo siguiente: soy un intelectual
Me preguntan cómo concibo lo que hago. Respondo: si el estratega es el hombre que dice, ¿qué importa tal muerte, tal grito, tal levantamiento en comparación con la gran necesidad de conjunto? ¿Y qué me importa tal o cual principio general en la situación particular en que nos encontramos? Pues bien, me es indiferente que el estratega sea un político, un historiador, un revolucionario, un partidario del Shah o del Ayatollah. Mi moral teórica es lo contrario, es antiestratégica. Ser respetuoso cuando una singularidad se subleva e intransigente cuando el poder transgrede lo universal. Elección simple, obra penosa, pues es preciso acechar un poco por debajo de la historia lo que la rompe y la agita, y vigilar un poco por detrás de la política lo que la debe incondicionalmente limitar. Bueno, yo, claro, me acabo de recordar que hoy les tenía que hablar de ilustración y decisión, ¿no? Pues vamos a ver. Claro, la ilustración, pues, qué sé yo, la ilustración, pues el no andar ciego, el no andar a tientas. La ilustración, el conducirse sin la guía del otro, pero con él. O sea, servirse del propio entendimiento, pero el entendimiento siempre es entendimiento común, ¿no? Estoy recordando ahora las 3 máximas del entendimiento común, ¿no? Parágrafo 40. O sea, la ilustración, el conducirse sin la guía del otro, pero con él, bajo la forma de la crítica, no nos promete, como acabo de deciros, un mundo mejor. No nos consuela, no nos hace más felices, solo nos entrega a la decisión, al deber de actuar ante lo intolerable. Y Foucault no hace algo demasiado diferente a lo que hacía Kant con Federico II y parece proponerle a los poderes una suerte de pacto, o al menos parece hacerles una advertencia. Si la razón no toma la forma crítica, libre y pública que es necesaria a la ilustración, ningún gobierno podrá perdurar. Voy a leeros un texto para terminar, donde Foucault habla de esto, del cuidado de la verdad. Página 280. Nada más inconsistente que un régimen político indiferente a la verdad, pero nada más peligroso que un sistema político que pretenda prescribir la verdad. La función de decir la verdad no tiene que adoptar la forma de la ley, así como sería vano creer que reside con pleno derecho en los juegos espontáneos de la comunicación. La tarea del decir verdadero es un trabajo infinito. Respetarla es una obligación que ningún poder puede economizar. Nada más.